Mi nuera me expulsó de la cena de Navidad. «Hueles mal. ¡Lárgate!». Entonces decidí tomar un avión y volver a México. En el aeropuerto vi a un hombre ciego perdido, llorando. Le di mis últimos $50. Él se quitó los lentes y dijo: «Sigues teniendo la misma bondad». No lo podía creer al reconocer a mi amor de adolescencia. Él sacó un cheque y dijo: «Es nuestro turno de celebrar el amor, pero antes necesito decirte que me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». 69 años viviendo y jamás pensé que la Navidad podría convertirse en el día más doloroso de mi existencia. Me llamo Karime, y esta es la historia de cómo mi propia familia me enseñó que a veces el amor no es suficiente cuando se enfrenta a la crueldad calculada. Esa mañana del 24 de diciembre, desperté con una emoción que hacía años no sentía. Había planchado mi mejor vestido la noche anterior, un azul marino que mi difunto esposo siempre decía que hacía resaltar mis ojos. Me peiné con cuidado, me puse el collar de perlas que guardaba como un tesoro desde mis 20 años, y salí de mi pequeño apartamento con una ilusión que ahora me duele recordar. El viaje en autobús desde mi barrio hasta la casa de Mateo me tomó 1 hora y media. Durante todo el trayecto, apreté contra mi pecho la bolsa donde llevaba los regalos que había comprado con tanto cuidado. Para mi nieto de 12 años, un libro de aventuras que costó $32 de mi pensión de 800 mensuales. Para mi nieta de 8 años, una muñeca que encontré en oferta por $28. Para Mateo, una camisa que había visto admirar en el centro comercial, $45 que representaban casi una semana de mi presupuesto para comida. Cuando llegué a su casa, un edificio de 2 pisos en un barrio donde las casas cuestan más de $300,000, respiré profundo antes de tocar el timbre. La puerta se abrió y apareció Arlette, mi nuera de 35 años. Su expresión cambió inmediatamente al verme, como si hubiera encontrado algo desagradable en su zapato. «Ah, ya llegaste», dijo sin siquiera saludarme. No me invitó a pasar. Simplemente se hizo a un lado, como si mi presencia fuera inevitable, pero no bienvenida. El interior de la casa olía a canela y pino, decorado con luces doradas y un árbol de Navidad que debió costar más que mis gastos de 2 meses. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero inmediatamente noté algo que me encogió el estómago. No había un lugar para mí. «Mamá Karime», apareció Mateo desde la sala, pero su abrazo fue mecánico, como si cumpliera con un protocolo. Mi hijo, el bebé que cargué durante 9 meses, el niño que consolé durante innumerables noches, me saludaba como si fuera una visita obligada. En la sala estaban los padres de Arlette, sus hermanos y sus cuñadas. Todos me saludaron con cortesía forzada, esa clase de educación que se da a alguien que consideran inferior, pero que deben tolerar por las circunstancias. «Los niños están en el cuarto de juegos», me informó Arlette mientras se dirigía a la cocina. «Puedes saludarlos después». Después, como si ver a mis propios nietos fuera un privilegio que debía ganarme. Me senté en el sillón más alejado, observando cómo la familia de Arlette dominaba la conversación. Hablaban de sus trabajos importantes, sus viajes recientes, sus planes para remodelar sus casas. Yo permanecí en silencio, sintiendo cada vez más pequeña en ese ambiente donde todo brillaba excepto mi presencia. La comida transcurrió sin que nadie me dirigiera una pregunta directa. Cuando traté de contar sobre la clase de costura que había empezado en el centro comunitario, Arlette interrumpió para hablar sobre el nuevo trabajo de su hermana. Cuando mencioné que había estado leyendo un libro muy interesante, su madre cambió el tema inmediatamente hacia sus planes de vacaciones. Después de la cena, mientras todos se relajaban en la sala, me ofrecía a ayudar con los platos. Arlette me miró con fastidio. «No es necesario, Karime. Todo está bajo control». Pero yo insistí. Necesitaba hacer algo, contribuir de alguna manera. En la cocina, mientras lavaba los vasos con cuidado, escuché risas desde la sala. Risas de las que yo no formaba parte. Cuando regresé, los niños finalmente habían bajado. Mi nieto me saludó con un «Hola, abuela», rápido antes de volver a su videojuego.
Mi nieta se acercó tímidamente, pero cuando le di su regalo, Arlette intervino inmediatamente. «¿Qué le dices a tu abuela, mija?» Su tono tenía esa falsa dulzura que usan los padres para enseñar modales, pero había algo más, algo que me hizo sentir como si mi regalo fuera una molestia. «Gracias, abuela», susurró la niña, pero ya estaba viendo hacia donde su madre le indicaba que fuera. Fue entonces cuando sucedió. Arlette estaba sirviendo café cuando mi nieta tropezó accidentalmente y derramó un poco de agua en mi vestido. No fue nada grave, solo unas gotas, pero la reacción de Arlette fue inmediata y brutal. «¡Por Dios!», gritó, como si hubiera ocurrido una catástrofe. «Mira lo que pasó. Este vestido debe tener años, seguramente huele a humedad». Sentí que mi cara se encendía de vergüenza. Todos en la sala habían volteado a vernos. «No es nada, está bien», murmuré, tratando de minimizar la situación. Pero Arlette no había terminado. Se acercó a mí con una expresión de disgusto exagerado, y lo suficientemente alto para que todos escucharan, dijo: «Hueles mal, lárgate». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas estaban sobre mí. Sentí que el mundo se detenía, que el aire se volvía espeso. El collar de perlas parecía pesar toneladas en mi cuello, pero lo que más me dolió no fue la crueldad de Arlette. Fue la reacción de Mateo, mi hijo, la persona que se suponía que debía defenderme sin importar nada, la persona por la que había sacrificado tanto durante tantos años. Me miró directamente a los ojos y asintió lentamente, confirmando que estaba de acuerdo con su esposa. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo para siempre. No por la muerte, sino por algo peor, por la cobardía y la traición. Me levanté del sillón con toda la dignidad que pude reunir. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme. «Tienes razón, Arlette, ya me voy». Recogí mi bolsa, mi abrigo y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo que Arlette había exagerado. Nadie me pidió que me quedara. Mientras esperaba el autobús en la parada, con el frío de Chicago cortándome la cara, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Regresaría a México. No tenía nada más que hacer en este país donde mi propia familia me trataba como un estorbo. Con los $500 que tenía ahorrados, compré un boleto de avión para el día siguiente. Era todo mi dinero, pero ya no importaba. Si iba a estar sola, al menos sería en la tierra donde nací, donde tal vez podría encontrar algo de paz en mis últimos años. Esa noche, en mi apartamento vacío, toqué el collar de perlas mientras lloraba. Era lo último que me quedaba de los tiempos, cuando alguien realmente me había amado. No sabía que al día siguiente, en el lugar más inesperado, el destino me tenía preparada la sorpresa más grande de toda mi vida. El aeropuerto O'Hare a las 6 de la mañana del 25 de diciembre era un lugar extraño, lleno de personas que, como yo, habían decidido escapar de algo. Mientras arrastraba mi pequeña maleta por los pasillos interminables, observaba las caras a mi alrededor. Ejecutivos que perdieron vuelos por reuniones navideñas que se alargaron, familias que viajaban para celebraciones tardías y personas solitarias como yo que simplemente necesitaban estar en otro lugar. Mi vuelo a Guadalajara saldría hasta las 3 de la tarde, así que tenía 9 horas por delante para reflexionar sobre la decisión más impulsiva de mi vida. Me había despertado a las 4 de la madrugada con una sensación de liberación que no experimentaba desde hacía años. Por primera vez en décadas, nadie esperaba nada de mí. Nadie me necesitaba, pero tampoco nadie me rechazaría. El boleto me había costado $450, dejándome con apenas 50 para emergencias. Era irresponsable, lo sabía, pero después de 69 años de ser responsable para otros, sentía que me merecía un acto de rebeldía. Me instalé en la Terminal 3, cerca de la puerta B15, en esos asientos azules de plástico que parecían diseñados para ser incómodos. El olor a café y productos de limpieza industrial se mezclaba con el sonido constante de anuncios y motores de aviones. Era un lugar impersonal, pero extrañamente consolador. Aquí nadie me conocía como la mamá de Mateo o la suegra de Arlette. Era simplemente Karime,
una mujer mayor con una maleta pequeña y un futuro incierto. Había estado sentada aproximadamente 2 horas cuando lo vi. Un hombre de mi edad, tal vez unos años menor, estaba parado cerca de los teléfonos públicos. Llevaba lentes oscuros y un bastón blanco en la mano. Pero lo que me llamó la atención no fue su ceguera, sino su desesperación. Se movía en círculos pequeños, como si hubiera perdido algo importante, y podía escuchar sollozos quedos que le nacían desde el pecho. Durante varios minutos, otras personas pasaron junto a él sin detenerse. El mundo moderno parece diseñado para ignorar el dolor ajeno, especialmente cuando ese dolor pertenece a alguien que ya no consideramos productivo o relevante. Yo misma dudé en acercarme. Después de lo ocurrido la noche anterior, mi confianza en la humanidad estaba bastante golpeada. Pero algo en la postura de ese hombre me resultaba familiar, no físicamente, sino emocionalmente. Era la posición de alguien que había perdido más que un objeto material. Era la postura de quien se siente completamente solo en el mundo. Me levanté y caminé hacia él, mis zapatos haciendo eco en el suelo pulido. «Disculpe, señor», dije suavemente. «¿Necesita ayuda?» Se detuvo inmediatamente, volteando la cabeza hacia mi voz. Tenía una barba cana bien cuidada y líneas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de sonreír y también de sufrir. «Perdí mi cartera», me dijo con una voz quebrada que delataba horas de llanto contenido. Tenía el número de teléfono de mi sobrina. Ella iba a recogerme. Ahora no sé cómo contactarla. Su acento era mexicano, como el mío, pero de una región diferente. Había algo en su forma de hablar que me transportó inmediatamente a mi juventud, a los tiempos cuando las voces masculinas podían hacerme sentir protegida en lugar de amenazada. «¿Necesita dinero para una llamada?», le pregunté, aunque sabía que ya no había teléfonos públicos que funcionaran con monedas. «No, necesito un teléfono celular, pero no tengo dinero para comprarlo. Todo estaba en mi cartera». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «Mi sobrina debe estar preocupada. Se suponía que debía haberle llamado hace 3 horas». Sin dudarlo ni un segundo, saqué los $50 de mi bolso. Era literalmente todo el dinero que me quedaba en el mundo. Pero viendo a este hombre en su desesperación, no pude guardármelo. «Tome», le dije, poniéndole los billetes en la mano. «Puede comprar uno de esos teléfonos prepagados en la tienda de allá». Sus dedos se cerraron alrededor del dinero y luego alrededor de mi mano. Su tacto era suave pero firme, como el de alguien que había trabajado con las manos, pero también había sabido ser gentil. «¿Por qué hace esto por un extraño?», me preguntó, y en su voz había algo más que gratitud. Había asombro genuino, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que alguien le mostraba bondad desinteresada. «Porque conozco lo que se siente estar perdido», respondí sin pensarlo mucho. Era la verdad más honesta que había pronunciado en años. Él asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que yo quería decir. «Siempre fuiste diferente», murmuró, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Esa frase me hizo detenerme. Había algo extrañamente familiar en esas palabras, en la forma en que las dijo. Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, él siguió hablando. «¿Cómo puedo agradecerle? ¿Cuál es su nombre?» «Karime», dije, y al pronunciar mi propio nombre, sentí como si fuera la primera vez en años que alguien realmente quería saberlo. «Karim», repitió lentamente, como si estuviera saboreando cada sílaba. «Es un nombre hermoso. Significa generosa, ¿verdad?» Asentí, sorprendida de que lo supiera. No mucha gente conocía el significado de mi nombre. «Mi madre me lo puso porque nací en invierno, y ella decía que los bebés de invierno necesitaban nombres cálidos para compensar el frío del mundo». Por primera vez en toda la conversación, él sonrió. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo ver años más joven. Su madre tenía razón. El mundo puede ser muy frío, pero usted acaba de demostrarme que todavía hay gente que lleva calor dentro. Se dirigió hacia la tienda de electrónicos con paso más seguro, usando el bastón con la confianza de alguien que había aprendido a navegar el mundo sin vista. Yo regresé a mi asiento,
pero algo había cambiado. Por primera vez en 24 horas, había hecho algo que me hizo sentir bien conmigo misma. Aproximadamente 30 minutos después, lo vi regresar. Caminó directamente hacia donde yo estaba sentada, como si hubiera memorizado exactamente mi ubicación. Pude contactar a mi sobrina, me dijo. Viene en camino, pero antes de que llegue quería agradecerle apropiadamente. Se sentó en la silla junto a mí y por primera vez noté algo que me había pasado desapercibido. Tenía una pequeña cicatriz en la frente, casi imperceptible, pero que se hacía visible cuando la luz le daba de cierta manera. No es necesario agradecerme nada, le dije. Solo espero que encuentre a su familia. ¿Ya la encontré?, dijo de una manera extraña, como si hubiera un significado oculto en sus palabras. Luego, lentamente, se quitó los lentes oscuros. El hombre levantó la cabeza y por primera vez Karime vio sus ojos. Su corazón se detuvo. Los ojos que había amado con la intensidad de mis 20 años estaban frente a mí. Ojos que había llorado durante noches enteras, que había buscado en rostros de extraños durante décadas, que creía perdidos para siempre en un accidente que nunca sucedió. Esteban, mi Esteban. El hombre que se suponía había muerto hace 48 años estaba sentado junto a mí en el aeropuerto O'Hare, ciego pero vivo, real, respirando. Mi cuerpo entero comenzó a temblar de una manera que no podía controlar. El collar de perlas se sentía como si me estuviera estrangulando. El mundo alrededor desapareció. Los anuncios del aeropuerto, el ruido de los motores, las conversaciones de otros pasajeros. Solo existían esos ojos cafés que una vez conocían cada uno de mis secretos. Dios mío, susurré, y mi voz sonó como si viniera desde muy lejos. Esteban. Él sonrió con una mezcla de tristeza y alivio que me partió el corazón en pedazos. Hola, Karime. Sigues teniendo la misma bondad. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. 48 años de dolor, de luto, de preguntas sin respuesta, se derramaron de mí en ese momento. Había cargado su muerte como una herida abierta toda mi vida. Había visitado su tumba que resultó ser falsa. Había amado a otro hombre, pero nunca pude entregarle completo mi corazón porque una parte siempre había pertenecido al fantasma de Esteban. Te creí muerto, logré decir entre sollozos. Fui a tu funeral, vi cómo enterraron tu ataúd. Esteban extendió su mano hacia mi rostro, moviéndola lentamente hasta encontrar mi mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero su toque era exactamente como lo recordaba. Gentil, protector, lleno de amor. Lo sé, murmuró, y no tienes idea de cuánto me duele saber que sufriste por mi culpa. ¿Por tu culpa? Mi voz se quebró. Tú no causaste el accidente, Esteban. Fue horrible, pero no fue tu culpa. Él bajó la cabeza y por primera vez noté que sus manos temblaban también. Estaba manipulando nerviosamente una billetera de cuero gastado, abriéndola y cerrándola como si contuviera algo importante, pero difícil de compartir. Karime, nunca hubo un accidente. Sus palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua profunda. No las entendí inmediatamente. Era como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué quieres decir? Esteban respiró profundamente, como si se preparara para confesar el pecado más grande de su vida. El 23 de noviembre de 1975, el día que se suponía que iba a morir en ese accidente, yo estaba escondido en casa de mi tío en Tijuana. El mundo se inclinó. Literalmente sentí como si el suelo del aeropuerto se hubiera movido debajo de mí. Eso es imposible. Vi el informe policial, vi tu cuerpo en el hospital. Viste el cuerpo de otro hombre, alguien que había muerto en un accidente real, pero que no tenía familia que lo reclamara. Su voz era apenas un susurro, llena de vergüenza. Mi familia lo organizó todo. No podía respirar. El aire se había vuelto espeso, pesado. ¿Tu familia? ¿Por qué tu familia haría algo así? Porque no querían que me casara contigo. La brutalidad de esa revelación me golpeó como una bofetada física. Durante todos estos años,
Había idealizado el amor que Esteban y yo habíamos compartido. Lo recordaba como algo puro, perfecto, trágicamente interrumpido por el destino. Descubrir que había sido destruido deliberadamente por la crueldad humana era 1000 veces peor que cualquier accidente. No entiendo, murmuré, aunque una parte horrible de mí sí entendía. Tu familia era pobre, Karime. Mis padres tenían planes diferentes para mí. Querían que me casara con la hija de un empresario de Guadalajara, alguien que trajera dinero y conexiones a la familia. La humillación me quemó por dentro. No solo había sido rechazada, había sido considerada tan inferior que merecía ser engañada de la manera más cruel posible. Entonces, simplemente decidieron matarte. Decidieron matarme para ti, sí. Me dijeron que si no cooperaba, te harían daño a ti también. Mi padre tenía conexiones peligrosas, y yo era muy joven para saber si era un farol o no. Sus dedos encontraron los míos y los apretaron con desesperación. Era un cobarde de 18 años, Karime. Creí que si desaparecía, al menos tú estarías a salvo. ¿Y por qué no viniste a buscarme después? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Esteban se tocó la cicatriz en su frente, ese detalle que había notado pero que no había querido examinar demasiado. Porque cuando finalmente reuní el valor para regresar, 3 años después, descubrí que ya estabas casada. Tenías 24 años y acababas de tener a tu bebé. Mi corazón se detuvo. Mateo. Había conocido a mi difunto esposo en 1977, 2 años después de la supuesta muerte de Esteban. Me casé con él porque necesitaba seguridad, porque estaba cansada de llorar, porque pensé que nunca volvería a sentir amor verdadero y que tal vez el cariño sólido y confiable sería suficiente. Te vi una vez, continuó Esteban. Estabas en el parque con tu bebé. Te veías feliz, o al menos en paz. Tu esposo te trataba bien. Podía ver eso desde la distancia. Y decidí que no tenía derecho a arruinar la vida que habías construido. Las lágrimas ahora fluían libremente por mis mejillas. Pero nunca fui completamente feliz, Esteban. Una parte de mí siempre te extrañó. Siempre me pregunté qué habría pasado si hubieras vivido. Y yo viví todos estos años preguntándome si había tomado la decisión correcta. Su voz se quebró, especialmente cuando supe que tu esposo había muerto. Para entonces ya habían pasado 13 años, y pensé que tal vez era demasiado tarde para nosotros. ¿Cómo supiste que había enviudado? Por primera vez desde que había empezado esta confesión imposible, Esteban sonrió ligeramente. Porque nunca dejé de seguir tu vida de lejos, Karime. Nunca dejé de cuidarte, aunque fuera desde las sombras. Esa revelación me dejó sin palabras. La idea de que Esteban había estado consciente de mi existencia durante todas estas décadas, mientras yo creía que él estaba muerto, era tan surrealista que mi mente se resistía a aceptarla. ¿Cómo es posible que estés aquí, ahora, en este momento exacto? Esteban abrió su billetera con cuidado y sacó algo pequeño. Era una fotografía amarillenta, gastada por el tiempo. Incluso en mi estado de shock pude reconocerla. Era una foto nuestra de cuando teníamos 20 años, tomada en el patio de mi casa de la infancia, bajo las bugambilias moradas. Siempre supe que algún día volverías a México, dijo suavemente. Y siempre supe que cuando lo hicieras, sería porque habías perdido toda esperanza aquí. Llevo 5 años tomando vuelos a Guadalajara cada temporada navideña, esperando encontrarte. La magnitud de su dedicación me abrumó. Mientras yo había estado viviendo una vida que creía era la única posible, él había estado buscando activamente la manera de reencontrarnos. Esteban, comencé, pero él me interrumpió. Antes de que digas nada más, hay algo que necesitas saber sobre aquella noche, Karime. Algo que cambió todo. Tomó mis manos entre las suyas. Hay algo que necesitas saber sobre aquella noche, Karime. Algo que cambió todo. Las palabras de Esteban quedaron suspendidas entre nosotros como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. ¿Qué más podía haber? Ya había destrozado todo lo que creía saber sobre nuestro pasado, sobre las razones de mi dolor,
sobre la naturaleza de nuestra separación. ¿Qué secreto adicional podía ser tan importante que había esperado hasta este momento para revelarlo? Cuéntame, susurré, aunque una parte de mí temía lo que estaba por escuchar. Esteban cerró los ojos, como si revisar esa memoria específica fuera especialmente doloroso. Sus dedos siguieron manipulando la billetera y me di cuenta de que había algo más dentro de ella, algo que no me había mostrado todavía. La noche antes de mi supuesta muerte, fui a tu casa. Era muy tarde, pasada la medianoche. Quería verte una última vez antes de desaparecer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordaba esa noche perfectamente. Había sido la última vez que lo vi vivo, o al menos eso había creído durante 48 años. Recuerdo, dije suavemente. Viniste a despedirte. Dijiste que tenías que hacer un viaje de trabajo con tu padre y que regresarías en una semana para continuar planeando la boda. Esa fue la mentira que mis padres me obligaron a contarte. Su voz era apenas audible. La verdad era que ya sabía que al día siguiente iba a morir para ti. Sabía que era la última vez que te vería. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos otra vez. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Podríamos haber huido juntos. Podríamos habernos ido a otro lugar, lejos de tu familia. Porque era un niño asustado que creía que obedeciendo a mis padres te mantendría a salvo. Esteban abrió los ojos y, aunque no podía verme, dirigió su mirada hacia donde sabía que yo estaba. Pero esa noche, cuando nos despedimos, hice algo que mis padres no sabían. Esperé en silencio, sintiendo que me acercaba a una revelación que cambiaría todo una vez más. ¿Recuerdas que te di algo esa noche? Algo pequeño, que te pedí que guardaras hasta que regresara de mi viaje. Mi mente se aceleró, buscando en los recuerdos de esa noche lejana. Había sido tan doloroso recordar los detalles de nuestra última despedida que había tratado de bloquear muchos de ellos. Pero entonces, como un rayo de luz en la oscuridad, lo recordé. El anillo, susurré. Esteban sonrió. Y por primera vez desde que había empezado esta conversación imposible, su expresión mostró algo parecido a la felicidad. El anillo de compromiso que había comprado con todo el dinero que había ahorrado trabajando los fines de semana en el taller de mi tío. Mi mano se dirigió instintivamente a mi cuello, donde el collar de perlas descansaba. Durante todos estos años había guardado el anillo enhebrado en una cadena delgada, escondido debajo de cualquier ropa que usara. Ni siquiera mi difunto esposo había sabido de su existencia. Era el secreto más íntimo de mi corazón. Lo guardé, admití, y mi voz se quebró con la admisión. Todos estos años lo guardé. Lo sé, dijo Esteban suavemente, y entonces abrió completamente su billetera y sacó algo que me hizo sollozar audiblemente. Era otro anillo, idéntico al que yo llevaba oculto, porque yo compré 2. No podía hablar. Las palabras se habían atascado en mi garganta junto con 48 años de dolor y amor guardado. Esa noche, cuando te di el primero, no te dije que había comprado un segundo para mí. Pensé que si íbamos a estar separados, al menos podríamos llevar el mismo símbolo de nuestro amor. Sus dedos acariciaron el anillo con una ternura que me partió el alma. He llevado este anillo todos los días desde 1975. Esteban, murmuré su nombre como una oración, como una súplica. Pero hay algo más que necesitas saber sobre esa noche. Su expresión se volvió seria nuevamente. Algo que cambió la manera en que viví el resto de mi vida. ¿Qué cosa? Cuando nos despedimos, tú me dijiste algo que grabé tan profundamente en mi corazón que se convirtió en la razón por la que nunca me rendí, por la que nunca dejé de buscarte. Cerré los ojos, tratando de recordar. Esa noche había sido tan emotiva, tan llena de promesas y planes para el futuro. Me dijiste, continuó Esteban, no importa cuánto tiempo pase, no importa qué obstáculos encontremos, siempre encontraré la manera de regresar a ti. El amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso a casa. Las palabras me golpearon como una onda expansiva. Las recordaba perfectamente.
Las había dicho con toda la convicción de mis 20 años, con toda la fe de una mujer enamorada que creía que el amor podía conquistar cualquier cosa. «Y tú me prometiste lo mismo», susurré. «Y tú me prometiste lo mismo», confirmó él. «Pero aquí está lo que tú no sabías. Después de esa noche, después de fingir mi muerte, después de verte casada con otro hombre, esas palabras se convirtieron en la única razón por la que seguí viviendo. Esteban. Perdí la vista hace 5 años en un accidente de trabajo. Los doctores dijeron que era irreversible. Su mano encontró la mía y la apretó firmemente. Pero en lugar de desesperarme, lo vi como una señal. Como si el universo me estuviera diciendo que había llegado el momento de dejar de observarte desde lejos y finalmente acercarme. ¿Cómo sabías que estaría aquí hoy? Por primera vez en toda nuestra conversación, Esteban se rió suavemente y el sonido me transportó inmediatamente a nuestros días de juventud, cuando su risa era mi sonido favorito en el mundo. Porque te conozco, Karime. Te conozco mejor que nadie en este mundo. Sabía que si tu familia te lastimaba lo suficiente, regresarías a casa. Y sabía que lo harías en Navidad, porque siempre has sido sentimental con las fechas importantes. La precisión de su conocimiento sobre mí me dejó sin aliento. Has estado esperándome. He estado esperándote toda mi vida. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, absorbiendo el peso de todo lo que habíamos compartido. El aeropuerto continuaba su actividad frenética a nuestro alrededor, pero para nosotros podría haber estado vacío. Solo existían nuestros corazones rotos y milagrosamente reunidos. «Karime», dijo finalmente Esteban, y había algo nuevo en su voz, algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado. Sé que probablemente sea demasiado tarde para nosotros. No digas eso. Pero si existe aunque sea una pequeña posibilidad de que puedas perdonarme, de que puedas darme una segunda oportunidad». Su voz se quebró. «He construido una vida durante todos estos años esperando este momento. He trabajado, he ahorrado, he planeado». «¿Qué quieres decir?». Esteban respiró profundamente, como si estuviera a punto de apostar todo lo que tenía. «Tengo una casa en Guadalajara, cerca del lugar donde creciste. Tengo suficiente dinero ahorrado para que nunca tengas que preocuparte por nada otra vez. Tengo un corazón que nunca dejó de amarte». Sus palabras flotaron entre nosotros como una propuesta que era imposible pero inevitable al mismo tiempo. Con voz quebrada, Esteban susurró: «Si me das una oportunidad, te prometo que esta vez no te fallaré». La propuesta de Esteban quedó suspendida en el aire entre nosotros como algo demasiado hermoso para ser verdad. Después de una vida entera de decepciones, de promesas rotas, de esperanzas aplastadas, mi corazón se resistía a creer que el amor verdadero pudiera realmente encontrar un camino de regreso. Pero mirando a este hombre que había cargado un anillo durante 48 años, esperando el momento de devolvérmelo, sentí algo que no había experimentado en décadas: la posibilidad real de la felicidad. «Esteban», comencé, pero mi voz se quebró antes de poder continuar. Había tantas preguntas, tantas dudas, tanto miedo mezclado con esperanza. Él pareció entender mi conflicto interno sin que tuviera que explicarlo. Después de todo, me había conocido cuando éramos jóvenes e idealistas, y aparentemente había mantenido esa conexión íntima durante todos los años de separación. «Sé que es mucho pedirte», dijo suavemente. «Sé que suena como el sueño imposible de un viejo que nunca aprendió a soltar el pasado». «No eres viejo», protesté automáticamente, y me di cuenta de que era verdad. A pesar de sus 68 años, a pesar de la ceguera, a pesar de las líneas que el tiempo había trazado en su rostro, seguía siendo el mismo hombre del que me había enamorado. La esencia de quien era, su bondad, su determinación, su capacidad de amar, todo eso permanecía intacto. «Pero antes de que tomes cualquier decisión», continuó, «necesito decirte que nunca dejé de amarte». Sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo, uno que obviamente había estado cargando durante mucho tiempo.
y que esto te pertenece desde 1974. Abrió el estuche con manos temblorosas y ahí estaba, el anillo original que me había dado aquella última noche, pero ahora acompañado de otro, más elegante, con un diamante que brillaba incluso bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Compré este segundo anillo hace 10 años, explicó, cuando finalmente admití que no podía seguir viviendo como si estuviera muerto. Decidí que si alguna vez te encontraba, te pediría que te casaras conmigo apropiadamente, como debería haber hecho cuando éramos jóvenes. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. ¿Cómo puedes estar seguro de que soy la misma persona de la que te enamoraste? Han pasado casi 50 años, Esteban. He cambiado, he envejecido, he cometido errores. Acabas de darle tus últimos $50 a un extraño en el aeropuerto, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Eres exactamente la misma mujer de la que me enamoré. Su respuesta fue tan simple y tan perfecta que me hizo reír a través de las lágrimas. Tenía razón. A pesar de todo lo que había vivido, a pesar del dolor y la desilusión, mi esencia fundamental no había cambiado. Seguía siendo la misma persona que creía en la bondad, que ayudaba sin esperar nada a cambio, que amaba con todo el corazón. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Esteban, y su expresión se volvió más seria. Algo sobre lo que he construido durante todos estos años. ¿Qué cosa? Después de fingir mi muerte, después de perderte, decidí que iba a hacer todo lo posible para asegurarme de que si alguna vez tenía una segunda oportunidad contigo, podría darte la vida que merecías desde el principio. Sacó un sobre de su chaqueta y pude ver que contenía varios documentos oficiales. Trabajé en construcción durante 20 años, ahorrando cada centavo. Luego comencé a comprar terrenos pequeños, baratos, en áreas que sabía que eventualmente se desarrollarían. Sus dedos acariciaron los documentos como si fueran tesoros. Hace 5 años, cuando perdí la vista, vendí la mayoría de mis propiedades. ¿Por qué? Porque ya no necesitaba seguir acumulando riqueza. Tenía suficiente para lo que realmente quería: encontrarte y cuidarte por el resto de nuestras vidas. Mi corazón se aceleró. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $2.800.000, dijo simplemente, como si estuviera hablando del clima. Me quedé sin aliento. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Era más dinero del que jamás había soñado poseer. Esteban, eso es una fortuna. Es nuestro futuro, corrigió. Si tú quieres, compré una casa en Guadalajara el año pasado, en el barrio donde creciste. Tiene un jardín con bugambilias, como el patio de tu casa de la infancia. Tiene espacio para que tengas tu propio cuarto de costura, porque recuerdo cuánto te gustaba coser. Tiene una biblioteca donde podemos leer juntos, donde yo puedo escucharte leer en voz alta como solías hacer. Cada palabra que decía me mostraba que realmente me había conocido, que había prestado atención a todos los pequeños detalles que hacían feliz a la muchacha de 20 años que había sido. ¿Cómo puedes recordar todas esas cosas? Porque fueron los mejores 2 años de mi vida, dijo sin dudarlo. Cada conversación que tuvimos, cada sueño que compartimos, cada plan que hicimos, todo eso se convirtió en el mapa que guió el resto de mi existencia. Me levanté abruptamente, necesitando espacio para procesar todo lo que estaba escuchando. Caminé hacia la ventana del aeropuerto, viendo los aviones despegar y aterrizar, llevando personas hacia sus destinos, hacia sus nuevas vidas o de regreso a sus antiguos hogares. Karime. La voz de Esteban me llegó desde atrás, llena de comprensión. Sé que es mucho. Sé que probablemente necesitas tiempo para pensarlo. Me volteé para mirarlo. Seguía sentado en la misma posición, pero ahora sostenía el estuche del anillo abierto en sus manos, ofreciéndolo no como una presión, sino como una posibilidad. No necesito tiempo, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. He pasado 48 años pensando en ti, extrañándote, preguntándome qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Regresé a mi asiento junto a él, y por primera vez desde que había comenzado esta conversación imposible, fui yo quien tomó sus manos.
Pero necesito saber una cosa, continué. ¿Estás seguro de que no estás confundiendo el amor que sentías por la muchacha que era con quien soy ahora? Soy una viuda de 69 años. Tengo arrugas, tengo canas, tengo cicatrices emocionales de una vida que no fue fácil. Esteban sonrió y liberó una de sus manos para tocar suavemente mi rostro, trazando las líneas del tiempo con sus dedos. Karime, yo tampoco soy el muchacho de 18 años del que te enamoraste. Soy un hombre ciego de 68 años con su propia carga de errores y arrepentimientos. Sus dedos se detuvieron en mi mejilla. Pero cuando tocas mi mano como acabas de hacer, cuando escucho la compasión en tu voz cuando le hablaste a aquel extraño perdido en el aeropuerto, cuando veo la fortaleza con la que enfrentas el dolor que tu familia te causó, sé que eres la misma mujer extraordinaria de la que me enamoré, solo que ahora eres aún más sabia, aún más fuerte. Esteban, y sé que el amor que siento por ti no es nostalgia por nuestra juventud perdida. Es amor por la mujer que eres hoy, por la mujer que fuiste capaz de convertirte a pesar de todo lo que has sufrido. Sus palabras me llegaron al alma de una manera que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, alguien me veía realmente, no como la madre de Mateo, o la viuda del señor Hernández, o la suegra inconveniente de Arlet. Esteban me veía como Karime, como la mujer completa que era, con toda mi historia, mi dolor, mi fuerza y mi capacidad de amar. Sí, susurré, y la palabra salió de mi corazón antes de que mi mente pudiera cuestionarla. ¿Sí? Sí, quiero intentarlo contigo. Sí, quiero ver qué podemos construir juntos con el tiempo que nos queda. Tomé el anillo del estuche, sintiendo su peso como una promesa sólida. Sí, quiero casarme contigo, Esteban. Él se inclinó hacia mí, y cuando nuestros labios se encontraron por primera vez en 48 años, fue como si el tiempo no hubiera pasado, y como si hubiera pasado todo el tiempo del mundo al mismo tiempo. Fue un beso que sabía a lágrimas y a esperanza, a juventud perdida y a sabiduría ganada, a finales y a nuevos comienzos. Cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. «Es nuestro turno de celebrar el amor», dijo Esteban, repitiendo las palabras que había dicho antes, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. «Sí», repetí, deslizando el anillo en mi dedo, donde se sintió como si siempre hubiera pertenecido. «Es nuestro turno». 6 meses después, me desperté en una cama que nunca había soñado que podría ser mía, en una casa que parecía sacada de los cuentos de hadas de mi infancia. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje blanco, creando patrones dorados en las paredes color durazno de nuestra recámara. Entonces, desde la ventana, podía ver el jardín que Esteban había diseñado pensando en mí. Bugambilias moradas que trepaban por las paredes de cantera, una fuente pequeña en el centro del patio, y rosales que llenaban el aire matutino con su fragancia. Era difícil creer que la mujer que había sido humillada en una cena navideña, que había dado sus últimos $50 a un extraño en el aeropuerto, que había llorado de soledad en un asiento de plástico azul, era la misma persona que ahora despertaba cada mañana al lado del amor de su vida recuperado. Esteban ya estaba levantado. Lo escuché en la cocina, preparando café con el cuidado meticuloso que había desarrollado durante sus años de ceguera. Cada movimiento era preciso, cada sonido tenía un significado. Había aprendido a navegar su mundo sin vista con una gracia que me llenaba de admiración. Me levanté y me puse la bata de seda que él me había regalado la semana anterior, simplemente porque quería que te sintieras como la reina que siempre fuiste en mi corazón. Estos gestos de cariño constante seguían sorprendiéndome. Después de años de ser tratada como un inconveniente, como alguien cuyas necesidades y deseos no importaban, despertar cada día siendo amada y valorada se sentía como un milagro continuo. «Buenos días, mi amor», me saludó cuando entré a la cocina, y aunque no podía verme, siempre sabía exactamente cuándo llegaba. Había memorizado el sonido de mis pasos, el ritmo de mi respiración, todos los pequeños detalles que lo conectaban conmigo. «Buenos días», respondí,
besando su mejilla antes de sentarme en la mesa redonda de madera que había elegido porque es perfecta para conversaciones íntimas. Todo en esta casa había sido seleccionado pensando en crear un hogar donde pudiéramos ser felices juntos. Mientras desayunábamos, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente, aunque había estado en silencio durante meses. Mateo. Mi hijo había comenzado a llamar regularmente 3 semanas después de que me fui, cuando aparentemente se dio cuenta de que su madre no iba a regresar suplicando perdón. ¿Vas a contestar?, preguntó Esteban suavemente. Nunca me presionaba sobre mis decisiones respecto a mi familia. Entendía el dolor que me habían causado y respetaba cualquier elección que hiciera al respecto. Miré el teléfono, considerando. Los primeros mensajes de Mateo habían sido defensivos, luego preocupados, finalmente desesperados. Arlette había comenzado a mostrar su verdadera personalidad una vez que ya no tenía a mí como chivo expiatorio para su frustración. Sin mi presencia para absorber su crueldad, había comenzado a dirigirla hacia Mateo y los niños. «Hola, Mateo», contesté finalmente. «Mamá», su voz sonó inmediatamente aliviada. «Gracias por contestar. Necesito hablar contigo». «¿De qué?» «De todo. De lo que pasó en Navidad, de cómo te tratamos, de...» Su voz se quebró ligeramente. «Mamá, Arlette y yo nos estamos divorciando». La noticia no me sorprendió. Una mujer que es cruel con una suegra indefensa eventualmente mostrará esa misma crueldad hacia otros miembros de la familia. ¿Y los niños? Los niños están bien. De hecho, están mejor. Sin toda la tensión constante. Sin el ambiente tóxico que Arlette había creado. Hizo una pausa. «Mamá, me di cuenta de que tenías razón sobre ella. Siempre tuviste razón, y yo fui un cobarde por no defenderte. Era la disculpa que había esperado durante años, pero que ya no necesitaba. El dolor que Mateo y Arlette me habían causado había sido el catalizador que me llevó al aeropuerto ese día, que me llevó de vuelta a Esteban. En una manera extraña, le debía mi felicidad actual a su crueldad. «Aprecio que me digas eso», respondí calmadamente. ¿Puedes venir a visitarnos? Los niños te extrañan mucho. Yo te extraño mucho». Su voz estaba llena de una vulnerabilidad que no había escuchado desde que era pequeño. Miré a Esteban, que estaba sentado en silencio, dándome espacio para manejar la conversación como necesitara. Sus manos descansaban tranquilamente en su taza de café, pero pude notar la ligera tensión en sus hombros. No era celos o posesividad, sino preocupación genuina por mi bienestar emocional. «Mateo, me he casado», dije simplemente. El silencio del otro lado del teléfono fue prolongado. «¿Te casaste?» «Sí, con un hombre maravilloso que me ama y me respeta. Estamos viviendo en México». «¿México? Pero mamá, tu vida está aquí. Nosotros estamos aquí». Por primera vez en la conversación sentí un destello de mi antigua frustración. «Mi vida está donde soy feliz, Mateo. Y soy más feliz de lo que he sido en décadas. Pero los nietos tienen un padre que necesita aprender a ser responsable de su propia felicidad y la de sus hijos, sin depender de que su madre arregle todos los problemas». Esteban sonrió ligeramente y supe que aprobaba mi firmeza. «Mamá, por favor, sé que cometí errores terribles, pero somos familia. La familia se basa en el respeto mutuo y el amor, Mateo. No solo en la sangre». Mi voz se mantuvo tranquila pero firme. «Durante años les di todo mi amor, mi tiempo, mi dinero, mi energía. Lo único que pedía a cambio era ser tratada con dignidad básica. Lo sé y lo siento mucho. Tu disculpa es importante para mí», continué, «pero no significa que deba regresar a una situación donde no fui valorada». «¿Entonces nunca vas a regresar?» «Tal vez algún día vaya a visitarte, pero será como invitada, no como la empleada doméstica no remunerada que esperan que sea». Tomé la mano libre de Esteban, sintiendo su apoyo silencioso. «Tengo una nueva vida ahora, Mateo. Una vida donde soy amada, respetada y apreciada todos los días». ¿Es feliz, mamá? ¿Realmente feliz? La pregunta me sorprendió por su sinceridad.
más feliz de lo que jamás pensé que podría volver a ser. Después de colgar, Esteban se acercó y me abrazó desde atrás, sus brazos rodeando mi cintura mientras yo seguía sentada en la mesa. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «En paz», respondí, y me di cuenta de que era completamente cierto. Por primera vez en años, completamente en paz. «¿Extrañas algo de tu vida anterior?». Consideré la pregunta honestamente. Extraño a los niños, pero no extraño el dolor constante de no sentirme valorada. No extraño caminar en cáscaras de huevo, tratando de no molestar a Arlet. No extraño sentirme como un estorbo en la vida de mi propio hijo. «Los niños van a crecer», dijo Esteban suavemente. «Algún día van a entender lo que pasó y tal vez busquen una relación contigo por su propia cuenta. Y si lo hacen, estaré aquí. Pero no voy a vivir mi vida esperando ese día». Esa tarde, mientras Esteban leía en braille en su sillón favorito, yo trabajaba en mi nueva máquina de coser, creando un vestido para la boda de la hija de nuestra vecina. Había comenzado a tomar encargos de costura otra vez, no porque necesitara el dinero, sino porque me daba alegría crear cosas hermosas para personas que apreciaban mi trabajo. La tarde del sol entraba por las ventanas abiertas, llevando consigo el sonido de los pájaros en el jardín y el aroma de las flores que cuidábamos juntos. Esta era la vida que había soñado cuando era joven, tranquila, llena de amor, significativa. Cuando terminé de trabajar, me acerqué a Esteban y me senté en el suelo junto a su silla, recargando mi cabeza en su rodilla como solía hacer cuando éramos novios. «¿En qué piensas?», le pregunté. «En lo agradecido que estoy», respondió, acariciando mi cabello. «En que a veces las cosas más hermosas nacen del dolor más profundo. ¿Crees que habríamos sido tan felices si nos hubiéramos casado cuando éramos jóvenes?». Esteban consideró la pregunta. «Habríamos sido felices de una manera diferente, pero no habríamos apreciado esta felicidad de la manera que la apreciamos ahora. No habríamos entendido lo preciosa que es la paz después de la tormenta». Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, miré mi reflejo en el espejo del tocador. Era la misma mujer que había sido humillada 6 meses atrás, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Mis ojos tenían una luz que había estado ausente durante años. Mi postura era más recta, más confiada. Era una mujer que sabía que era amada, y esa certeza había transformado todo en mí. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Esteban mientras nos acostábamos. «¿Qué cosa?». «Que por primera vez en mi vida no tengo que demostrarle a nadie que merezco amor. Simplemente lo recibo y lo doy naturalmente». Esteban me besó suavemente. «Siempre lo mereciste, mi amor. Solo necesitabas a alguien lo suficientemente inteligente como para verlo». Mientras me quedaba dormida en sus brazos, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían pasado años dando amor sin recibirlo a cambio, sintiendo que su valor dependía de cuánto podían sacrificar por otros. Quería que supieran lo que yo había aprendido, que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen, que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la obligación, que nunca es demasiado tarde para que el amor verdadero encuentre su camino de regreso a casa. Cuando Mateo llamó por 10ª vez la semana siguiente, miré el teléfono, sonreí suavemente y lo apagué para siempre. No por crueldad, sino porque finalmente había aprendido que mi felicidad no dependía de arreglar la vida de otros, ni siquiera la de mi propio hijo. Era libre, era amada y era feliz. Y eso, después de 69 años de vida, era más de lo que jamás había soñado posible.